Buenos días niños, esperando que se encuentren muy bien en sus hogares. Vamos a comenzar con el video de la semana número 13 en tecnología para quinto básico. Ya, la actividad de esta semana es crear juegos o juguetes con materiales de reciclaje, ¿cierto? Para abordar el objetivo a trabajar de que ustedes puedan proponer innovaciones, ¿cierto? Que podrían aplicar a diversos objetos, ¿ya? Para poder resolver problemas o problemáticas medioambientales. Recordando la actividad correspondiente a la semana anterior, ¿cierto? En donde hablamos que el juego es una actividad innata desarrollada por el ser humano, que además lo acompaña a lo largo de su vida y la principal función es que nos permite desarrollar habilidades sociales, ¿cierto? Psicomotrices y además que van mucho más allá de lo que es la frontera del tiempo y del espacio, ¿cierto? Y es entonces una actividad súper importante en el proceso evolutivo del ser humano, ¿ya? Las características principales, ¿cierto?, de el juego es que nos permite, ¿cierto?, jugar de manera espontánea, ¿ya? O sea que no es una actividad preprogramada, sino que simplemente tenemos la necesidad o sentimos las ganas de realizar, ¿cierto?, algún juego. Además, hay juegos que tienen límites, ciertas reglas, eh, podemos determinar el espacio a utilizar, etcétera. Además, está creado con el fin de cumplir un objetivo específico, ¿cierto? A primera edad, ¿cierto? Los juegos también son más bien de manera personal, experimentando con juguetes y a lo largo que vamos avanzando o evolucionando en nuestra vida, vamos integrando más amigos o compañeros para jugar. ¿Ya? La actividad entonces de esta semana, como habíamos dicho en el objetivo, se trata de proponer innovaciones que podrían aplicar a diversos objetos, ¿ya? O sistemas tecnológicos. En este caso nos vamos a enfocar en trabajar principalmente con materiales que estaban destinados, ¿cierto?, para desecho. De esta manera nosotros podemos resolver problemas y además discutir implicancias ambientales y sociales de los recursos que tenemos disponibles en nuestros hogares. Ya, la actividad de la semana anterior era crear un boceto en sus cuadernos, ya, con las ideas que ustedes podrían llevar a cabo. Además, iban a pensar o seleccionar los materiales que podríamos usar, ¿cierto?, para poder realizar este juego. Y en esta semana nos vamos a enfocar a poner en marcha la creatividad y poder realizar este juego previamente diseñado. Entonces, la finalidad de la actividad correspondiente a esta semana nos va a ayudar a fomentar la capacidad creadora, ampliando su expresión artística, ¿ya?, de todos los estudiantes a través de la realización de actividades lúdicas. Esto nos va a conducir, ¿cierto?, a la creación, producción y fabricación de los juegos o juguetes con materiales de desecho. ¿Ya? Esta actividad está pensado en que constituya, ¿cierto?, o sea también una herramienta pedagógica. La idea es facilitar, ¿cierto?, el aprovechamiento del juego o juguete como una herramienta para la intervención del trabajo comunitario. En este caso, ustedes lo que van a poder hacer, ¿cierto?, es utilizar este juego para poder compartir en familia o quizás poder realizarle juegos a sus mascotas.
Vamos a desarrollar habilidades para la construcción de juguetes utilizando materiales de desechos o residuos, ¿cierto? Entonces, el concepto de reutilización sugiere la capacidad de utilizar un material diferente a las funciones habituales, ¿ya? Lo cual permite o admite que el propio objeto que pueda ser empleado nuevamente. Entonces, básicamente se trata de incrementar las posibilidades de estos materiales. ¿Ya? A continuación vamos a exponer algunas razones que nos ayudan a entender aún más el beneficio que posee la reutilización de los materiales. Es fácil de adquirir, ¿cierto? Ya que utilizamos los elementos que tenemos a disposición en nuestro hogar. No es costoso económicamente hablando, ya que son estos materiales que estaban destinados, ¿cierto?, como desecho o basura. Nos permite desarrollar la creatividad, ¿ya?, dándole una segunda oportunidad a estos materiales. Además, respetamos y colaboramos con el medio ambiente. Y por otra parte, y como punto principal, nos permite la satisfacción, ¿cierto?, de poder crear un juego que nosotros podremos utilizar y además poder sacarle provecho, ¿cierto?, durante estas semanas, creándolo a partir de materiales que tengamos en nuestra disposición. Entonces, aquí vamos a presentar una serie de ideas que ustedes podrán llevar a cabo. Quizás no van a ser las mismas, pero les va a servir, ¿cierto?, como base para crear un juego nuevo, con las características personales que ustedes quieran darle a su juguete, ¿cierto? Tenemos juegos de bolos, que son tirar una pelota, ¿cierto?, una bola y poder derribar la mayor cantidad de objetos. Aquí vemos botellas que están destinadas, ¿cierto?, con un número o un puntaje en específico y una pelotita de juguete, ¿cierto?, para poder utilizar de mejor manera el juego. Ustedes, como ven en estas imágenes, podrían decorar estas botellas de distinta manera con algún motivo en específico, como lo vemos en la parte superior, en donde vemos botellas con motivos, ¿cierto?, de Halloween, de Noche de Brujas. Tenemos también el uso de conos de confort pintados con pinturas llamativas y también utilizando el uso de los puntajes. Y en la parte inferior, o sea, aquí abajo, ¿cierto?, podemos ver que las botellas están intervenidas, o sea, cortaron la parte superior y la unieron solamente con la base y así crearon estos personajes como de sumo, que también son bastante interesantes o entretenidos. Entonces, si ustedes quieren realizar un juego parecido a este o con la misma temática, pueden ambientarlo o hacerlo con la forma que ustedes deseen o dándole las características que se les ocurra. Tenemos juegos de aros, ¿cierto? Que son tirar, ¿cierto?, esferas a una superficie o un soporte alto en donde la dificultad es tratar de encestar o de achuntar la mayor cantidad posible de, de, de piezas, ¿cierto? Entonces aquí vemos que un cono de toalla nova lo reutilizaron, lo decoraron, le dieron la forma o las características físicas de una jirafa, ¿cierto? Y aprovecharon unos platos de cartón, recortando y sacando la parte del centro y dejando solamente el borde.
Vemos también que podríamos quizás hacer un juego 2 en 1 utilizando botellas, las mismas del juego de los bolos, ¿cierto? Pero esta vez, en vez de usar una bola o una esfera para tirarla, podríamos usar estas piezas o estas fichas, ¿cierto? Para tratar de encestar. Vemos también que podríamos hacer esta forma, ¿cierto? Con cartón corrugado. Ustedes después lo pueden forrar o lo pueden pintar con los materiales que tengan a su alcance, o quizás enrollando simplemente hojas, ¿cierto? De cuaderno o de periódicos, si es que no tenemos cartón como para poder utilizar. Recuerden que la idea de realizar estos juguetes es tratar de gastar lo menos posible en materiales. Entonces, la idea es generar o pensar estos juegos sabiendo qué materiales de desecho o de desuso podríamos utilizar. En este caso vamos a ver tableros tanto de damas como de ajedrez en un soporte o en una base de cartón, y además utilizando corchos de botellas para poder hacer las piezas del ajedrez. Recuerden que los peones del tablero de ajedrez también lo podemos utilizar para jugar a las damas. Vemos en estas imágenes que podríamos hacer las fichas, ¿cierto? De las damas también con tapas de bebida o de otros contenedores, ¿cierto? Siempre teniendo en cuenta que son piezas de distinto color o que necesitan diferenciarse unas de otras. En el otro tablero que vemos en la parte superior derecha, nos damos cuenta que utilizan la base del cartón y además con recortes de periódico vamos haciendo los espacios distintos, ¿cierto? O cambiando los colores, que también es una idea bastante atractiva, ¿ya? Y utilizan tapas de bebida, ¿cierto? De distinto tono o de distintos colores. Aquí abajo, en la parte izquierda, ¿cierto? Inferior, vemos también un tablero de ajedrez en donde utilizan rectángulos de cartón, cortan la figura y dejan la figura y el fondo para poder hacer las fichas de manera distinta y así poder diferenciarlas. Entonces, queda a su criterio, ¿cierto? Los materiales que pueden utilizar para crear algún tablero parecido. Tenemos otro juego de mesa, ¿cierto? Que se utiliza jugando con más de dos participantes. La idea es del dominó. Recuerden que las fichas las podemos hacer con los materiales que tengamos a nuestro alcance. Pueden ser fichas de cartón, ¿cierto? Coloreadas o con figuras distintas y llamativas. Podemos utilizar piedras, ¿cierto? Que estén limpias o lavadas previamente y poder pintarlas, marcar los números o, como les comentaba, hacer fichas distintas. Podríamos pegar también dos tapas de bebida y así ir formando las fichas disponibles. Pero si no tenemos esos materiales, también vemos la opción o la forma de poder jugar dominó usando palitos de helado, ¿ya? Tenemos juegos de mesa en donde podemos aprovechar la mayor cantidad de materiales de desecho o residuos que estaban en desuso. Vemos aquí un ludo que se ha hecho famoso últimamente, ¿cierto? Por el juego online que existe en Facebook. Y este ludo está creado en un soporte de cartón, ya haciendo las divisiones de colores también en círculos o en esfera. Vemos que reutilizan potes de yogur y además están reutilizando tapas de bebidas y fichas de colores, ¿ya?
era lo que hablábamos anteriormente. La idea es tratar de optimizar los recursos que tenemos a nuestra disposición. Tenemos también juegos de serpientes y escaleras. No sé si ustedes lo han jugado alguna vez, que es bastante entretenido porque vamos tirando nuestro dado, ¿cierto? Y dependiendo del número que nos aparezca, vamos avanzando los casilleros correspondientes. Si caemos en una escalera, tenemos la posibilidad de ascender, ¿cierto? En cambio, si llegamos a tocar la serpiente, tendríamos que bajar hasta el número que aparece en su cabeza. También podrían realizar a lo mejor simular una cancha o un estadio de fútbol, ¿cierto? Con tapas de bebida, ir golpeándolas con nuestro dedo y estas tapas van a tocar una pequeña esfera o pelotita y así hasta conseguir hacer un gol. Ya es bastante entretenido, es un juego un poco antiguo, así que dudo que ustedes lo hayan visto anteriormente, pero que también les va a permitir desarrollar habilidades motrices, ¿cierto? Y motricidad fina principalmente, calculando los golpes, etcétera. Vemos también que podríamos realizar un taca-taca utilizando una caja de cartón, palitos de brocheta y pinzas para la ropa. Ahí ustedes tendrían que cambiar, ¿cierto? O pintar de manera característica estos personajes. ¿Ya? Entonces, recuerden, la finalidad de esta actividad es que ustedes puedan fomentar su capacidad creadora o creativa, ¿cierto? Ampliando la expresión artística de cada uno de ustedes a través de esta actividad lúdica que los ayuda, ¿cierto?, a fomentar la creación, realizar la producción y fabricar sus propios juegos o juguetes con materiales de desecho que tengamos a disposición en nuestros hogares, ¿ya? La idea es facilitar el aprovechamiento del juego ya como una herramienta para la intervención en el trabajo comunitario. En este caso nos va a servir, ¿cierto?, como una función más bien social y cultural que nos va a permitir desarrollarlos con nuestros familiares, con amigos, etcétera. Además, desarrollamos la habilidad para la construcción de juguetes a partir de los materiales de desecho. Espero que les guste esta actividad, niños, que se encuentren muy bien y hasta un próximo video.